El título de la predicación de hoy lo tenemos en pantalla: para vivir quieta y reposadamente y llegar al conocimiento de la verdad. El propósito de esta predicación, hermanos, es recordar y enfocar nuestra mirada en un asunto que para nuestro Dios es bueno y agradable, pero también es urgente. Ese asunto es que, como una prioridad apremiante, roguemos, oremos, pidamos y demos gracias por todos los hombres, incluidas las autoridades, sin importar partidos políticos, sin importar el país. De hecho, las autoridades en donde se encuentren. Ese es el asunto urgente, prioritario, bueno y agradable delante de nuestro Dios. Y tiene como propósito que todos podamos vivir en quietud, en reposo, en piedad, en honestidad. Y también tiene como propósito ese tipo de condición, que el Evangelio se extienda, fluya, corra con mayor facilidad. Y dice la Escritura, para que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Que Dios nos conceda que por fe obedezcamos, porque esta tarea es tuya y mía. Esta encomienda es para nosotros, para los que hemos sido rescatados, como cantábamos hace unos momentos. Por la sangre de Cristo hemos sido rescatados, salvados por el Señor. Oremos. Gracias te damos primeramente porque tú eres nuestro bien. Y por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, un día decidiste rescatarnos de la condenación eterna. Decidiste salvarnos derramando la sangre de tu Hijo amado ahí en la cruz, para que Él pagara por nosotros, porque nosotros éramos pecadores y éramos incapaces de saldar nuestra deuda. Pero Cristo Jesús vino, tomó forma de hombre y, estando en la forma de hombre, asumió una condición de esclavo y obedeció hasta la muerte. Y murió en la cruz, clavando nuestros pecados allí en la cruz. Pero la gran noticia es que nuestro Señor se levantó de entre los muertos, porque la muerte no pudo retenerlo. Él se levantó con poder para justificarnos y para asegurarnos la salvación y la vida eterna y la entrada a tu gloria, Señor. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias y te rogamos ahora que tú aumentes nuestra fe, fortalezcas nuestra fe para que podamos obedecerte por fe y salgamos de aquí con la decisión apremiante de orar, de interceder por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, en autoridad, para que podamos vivir quieta, reposadamente, en toda honestidad, en toda piedad, y tu palabra pueda ser presentada con libertad y con poder, Señor. Te amamos en Cristo Jesús. Amén. Ahí están. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió
y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Hermanos, así inicia un himno escrito hace más de 100 años por un creyente de nombre John Wilbur Chapman. Ok, gracias. Y este himno vino a mi mente cuando estaba preparando este mensaje. De acuerdo con Chapman, esa era la condición imperante en el tiempo en que el Señor Jesucristo vino por primera vez al mundo. Hace 2000 años, de acuerdo con él, el mal imperaba más cruel. Lo que dice ahí la segunda línea. En ese tiempo, cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez, el Imperio Romano estaba dominando el mundo conocido, y al igual que otros imperios anteriores a él, también mostró su fuerza, su poder. Por supuesto, contribuyó grandemente al desarrollo de la humanidad. Todos somos testigos de lo que el Imperio Romano ha dejado. Infraestructura, por ejemplo, como acueductos, caminos. El concreto que usamos en las construcciones es en gran parte una contribución de los romanos. Pero también contribuyeron en temas como el idioma. Nuestro idioma tiene mucho, está basado en el latín, que era el idioma que se hablaba en el imperio. El derecho, tal como lo conocemos hoy en diferentes países del mundo, se basa grandemente en los principios legales de los romanos. Pero, igual que los otros imperios, no solamente dejó estas cosas buenas, en su momento también mostró gran crueldad y maldad, persecución contra el creyente. Lamentablemente, la maldad del hombre no ha bajado de intensidad. Por el contrario, cada día vemos que parece no tener límites. Basta con ver las noticias. Había escrito aquí una semana, pero con un día que las viéramos, nos damos cuenta de la maldad rampante, acentuada, alcanzando niveles cada vez más impresionantes, de hecho abominables, grotescos, inhumanos. No es el punto de entrar en detalles. Todos los que de alguna manera vemos las noticias estamos al tanto de lo que cada día se anuncia, desde mentiras, fraudes, engaños, asesinatos, secuestros, etcétera, etcétera. Cada día más evidente, más salvaje la maldad. Y esto me llevó a pensar, ¿cuál es el papel de nosotros como creyentes? Como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer nosotros ante esta maldad, ante este aumento de maldad, tanto en nuestro país como en el mundo? Y quisiera, con los pasajes que vamos a ver, que pudiéramos entender ese papel que nos toca desempeñar, porque como creyentes somos llamados, por un lado, a dar testimonio de Cristo, a anunciar el Evangelio para que la gente pueda recibir perdón. Porque la maldad no surge sola, de manera espontánea, no se da en los árboles, no anda ahí. La maldad está generada por el pecado del hombre, y el hombre necesita la salvación de Dios. Y nosotros como creyentes estábamos ahí también, en necesidad de salvación. Y cuando vino Cristo, y por su misericordia y su gracia nos hizo ver la verdad del Evangelio, Él nos dio vida. Y la gente que está afuera necesita de Cristo. Entonces somos llamados a dar testimonio de Cristo, de su Evangelio, del perdón que Él ofrece, pero también somos exhortados a interceder por todos los hombres, por las autoridades, porque las autoridades son quien tienen
el mandato de establecer y mantener el orden. Y no solamente eso, sino que tienen el poder asignado por Dios para conseguir ese orden. Vamos a ver en el Salmo, esto es al revés, el Salmo 14 del 1 al 3. Este salmo fue escrito por el rey David hace unos 3000 años y nos presenta el triste panorama de la humanidad. Decía el rey David: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué triste decepción para nuestro Dios. Dice: Jehová miró desde los cielos para ver si encontraba a uno, a un hombre, algunos que fueran entendidos y que buscaran a Dios. Dicen: no hay quien busque a Dios. El pecado está enraizado en el corazón del hombre y por lo tanto la maldad va en aumento y se recrudece y se manifiesta en formas que difícilmente podríamos haber imaginado. Difícilmente. 1000 años después del rey David, el apóstol Pablo, usando este mismo salmo como referencia, escribió en su carta a los romanos: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tremendo. El testimonio que nos da Pablo 1000 años después de que el rey David escribió aquel salmo nos sugiere que el mal no solamente era igual, sino que estaba todavía peor. Y lo puede decir Pablo con ejemplos muy puntuales. Cómo el hombre en su integridad participa de esa maldad, con sus labios, con sus pies, con sus manos, mintiendo, engañando, defraudando, asesinando, etcétera, etcétera. La maldad rampante en todo el mundo. Pero no solamente la condición del hombre y de la maldad del hombre estaba así en tiempos de David, ni en tiempos de Pablo. 2000 años después, cerca de 2000 años después de Pablo, hoy, como les decía al principio, somos testigos de que las cosas siguen igual. Y los noticieros pareciera que están en competencia de ver quién dice más datos de maldad. Y no están en competencia, simplemente eso es lo que hay para informar. Como dice el apóstol, nosotros no somos mejores que ellos. Y ahora yo me refiero a nosotros como creyentes. No somos mejores que los que estaban en el tiempo de David. No somos mejores que los que estaban en el tiempo de Pablo. No somos mejores que los que hoy hacen maldad en el mundo. Pero esto es exclusivamente como resultado de la gracia de Dios para con nosotros. Porque hubo un día en que por su gracia, a través de la fe, el Señor nos perdonó.
y nos rescató y nos dio vida y nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No porque nosotros quisiéramos, no porque nuestros padres lo desearan, sino por la sola voluntad de Dios. Por su voluntad, Él quiso darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, hermanos, esto es una bendición incomparable que tenemos tú y yo. Si tú y yo hemos sido rescatados por Cristo, dice la Escritura que tenemos este tesoro en vasijas de barro, un tesoro que no tiene precio, incalculable valor, pero no es para nosotros nada más, es para compartirlo con otros, es para llevarlo a esa gente que hoy desesperadamente necesita de Cristo, a esa gente que hoy por el engaño del pecado no sabe hacer otra cosa más que maldad, más que destrucción. Tú y yo somos portadores de esa gran bendición y somos llamados a actuar. No somos simples espectadores de lo que ocurre en el mundo. ¿Estás listo, hermano? ¿Estamos listos para actuar? Ante la maldad existente, creciente en nuestro país y en el mundo, como veremos enseguida, somos exhortados por lo menos a dos cosas clave. Una, interceder por todos los hombres y especialmente por las autoridades para procurar las condiciones adecuadas para que el evangelio corra libremente. Y la otra cosa es que nosotros podemos predicar el evangelio. Nosotros mismos, no es voy a interceder para ver quién predica el evangelio. No, voy a interceder y a la vez voy a compartir a mi Señor. Voy a compartir a Cristo con mis amigos, con mis vecinos. El propósito final es que la verdad de Dios triunfe sobre el mal. Que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad es el deseo del corazón de Dios. Sabemos que no es de todos la fe, dice la Escritura, pero tenemos que compartir el evangelio, porque habrá muchos que solamente están esperando que alguien les hable, así como tú y como yo. Yo no tenía en mi vida ni la más remota idea del evangelio hasta que lo escuché por primera vez y el Señor tocó mi corazón. Pero antes de eso, yo ni me sentía malo, ni bueno, ni estaba totalmente ajeno a los pactos de Dios, a las promesas de Dios. Pero Él tuvo misericordia de mí y así quiere actuar en otros. Entonces, interceder por otros en oración es una acción fundamental para ti y para mí, como creyentes. Si somos creyentes, lo que se espera de nosotros es que oremos siempre. Orad sin cesar, dice la palabra. No podemos nosotros decir, pues tengo como un mes que no oro. Por ahí decía un escritor de hace muchos siglos, dice, si alguien no ora, si un creyente no ora, en realidad lo que está diciendo es que él cree que Dios no existe. Que ninguno de nosotros esté en ese asunto. Mire, el Señor Jesucristo, dice Lucas 18:1 y el versículo 8, la segunda parte, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y el versículo 8, la mitad, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es escalofriante esa pregunta del Señor. Pero podemos ver aquí, por lo menos me parece que es claro, que la necesidad de orar siempre y la relación que esto guarda con nuestra fe es evidente. Pudiéramos decir, a mayor fe, mayor convicción de orar. Si somos de fe, si somos creyentes, luego entonces oramos. Y lo contrario también es válido. Si yo tengo dudas, si soy incrédulo,
difícilmente voy a orar. Me van a pasar los días, las semanas, los meses, los años, y no voy a poder recordar cuándo oré. Eso es terrible, hermano. Necesitamos revisar nuestra vida de oración personal, de una manera personal. Y el Señor les dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Él mismo se pregunta, pero cuando yo regrese a la tierra, ¿voy a hallar fe? Si Jesús llegara hoy, si Jesús regresara hoy, ¿en dónde estarías tú, hermano, con relación a esta pregunta? ¿El Señor Jesucristo hallaría fe en ti en relación a tu vida de oración? ¿O diría, aquí no encontré muchos? No, hermano, que ninguno de nosotros se ha hallado falto de oración. Ese es parte del desafío, de la invitación del día de hoy para nosotros. En Mateo 24, el versículo 12, nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí está otra vez la maldad. Va a llegar un momento en los tiempos postreros en que la maldad va a ser de tal nivel que incluso entre creyentes, les decía el Señor en todo este capítulo 24, se van a entregar unos a otros a las autoridades. Va a ser de tal manera la maldad que va a haber una persecución terrible y muchos creyentes van a morir. Pero van a entregarse, los padres van a entregar a los hijos y los hijos a los padres. Por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Sin duda entonces la maldad imperante nos hace o nos puede hacer dudar, nos puede provocar temor, porque nadie de nosotros somos inmunes a la maldad que hay afuera. Todos estamos expuestos de alguna manera. Pero cuando estamos nada más concentrados en la maldad, podemos experimentar un temor que nos bloquea, que nos enfría el amor. Pero hermanos, nosotros como cristianos no podemos quedar y no estamos a merced de la maldad. La maldad en el mundo genera aflicción, pero el Señor Jesucristo dice, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Tenemos que seguir aferrados de la mano del Señor. Entonces, ante este panorama de maldad y de su incremento, ¿qué podemos hacer hoy tú y yo? ¿Qué debemos hacer de manera urgente, de manera intensa y de manera constante? La respuesta es, necesitamos orar, hermanos. Necesitamos ponernos en acción para orar ante Dios. Vean cómo lo plantea el apóstol Pablo aquí en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4. Dice, exhorto ante todo. Esa expresión, exhorto ante todo, es un ruego encarecido prioritario, porque dice exhorto, ahí está el ruego, y dice ante todo, es decir, como primera cosa, como una prioridad urgente. No es cuando tengas un tiempo libre, cuando se te ofrezca algo, algún problema. No, dice ante todo, te ruego encarecidamente que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué les parece, hermanos? El corazón de Dios abierto, revelando sus intenciones, compartiéndolas con nosotros.
Nos está diciendo literalmente: hijos míos, ustedes que están en Cristo, yo les ruego que tengan como algo prioritario en su vida el hacer ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Sin distinción, todos los hombres, sean reyes, sean los que están en autoridad, por todos los hombres. ¿Para qué, Señor? ¿Qué he de pedir? Para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y en toda honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Señor, entonces yo quiero obedecerte. Es la respuesta que el Señor espera de ti y de mí hoy. No es pues, déjame planear una estrategia para orar. Hermano, hoy ya debemos hacerlo, podemos hacerlo. No requiere preparación adicional, requiere fe en nuestro Señor y obedecer en fe. Exhorto ante todo, dice. Entonces, si la maldad ha de ser sometida, que va a ser sometida por el Señor en el día final, Él va a poner su pie sobre todos sus enemigos y Él va a venir a gobernar con justicia. Pero si hoy la maldad debe de reducirse, debe de aligerarse, si ha de ceder terreno a la quietud, a la condición de reposo, a una condición de piedad, de honestidad, es urgente que intercedamos por todos los hombres, que intercedamos por las autoridades. Como les decía al principio, no solo por esas autoridades que nos simpatizan. Esto no tiene nada que ver con partidos políticos o con tendencias políticas en el mundo. Las autoridades, como bien dice la Escritura en Romanos capítulo 13, me parece, las autoridades son puestas por Dios, porque no hay autoridad sino la que Dios ha establecido. Ese principio de autoridad viene de parte de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad es orar por todos los que están en eminencia, sean de un color o de otro, de un partido o de otro. Nosotros estamos llamados a interceder por ellos, por todos los hombres, dice. Los que están en eminencia son los que tienen autoridad, los que están en posiciones elevadas. No me sé los diferentes cargos, pero sé que hay regidores, presidentes municipales, gobernadores, presidente de la República. Y si nos vamos a Europa, por ejemplo, ahí todavía hay reyes. Y aquí dice también por los reyes, ora, por todos los que están en autoridad. Entonces no nos vamos a limitar a orar por nuestro alcalde o por nuestra gobernadora o nuestra presidente. No, el alcance es mundial, hermano. El alcance es mundial. Y las autoridades no solo tienen el deber de mantener el orden, sino que tienen el poder dado por Dios para conseguir ese orden. Y por lo tanto, contrarrestar la maldad que hay en el mundo. Ellos tienen, como dice la Escritura, ellos tienen la espada. Vamos a ver cómo lo dice ahí Romanos 13, del 3 al 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí está el papel fundamental de las autoridades en el mundo. Tienen la espada, están de parte de Dios para poner en orden al malo, al que hace la maldad. Y en Timoteo, como volvemos a leer, somos exhortados a que intercedamos por esas autoridades. Por eso es que tienen la espada, que tienen la autoridad. Podemos orar por ellos, interceder pidiéndole a Dios que les dé sabiduría, que ellos puedan poner el orden, que ellos puedan
producir para la sociedad el vivir en quietud, reposadamente, en toda piedad, en toda honestidad. Lo voy a leer de nuevo este pasaje. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo puedo encontrar aquí por lo menos 3 razones poderosas que sustentan la exhortación del apóstol. La primera, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 2. La segunda, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Versículo 3. Y la tercera razón, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en su conjunto, hermanos, el hecho de que nosotros intercedamos por ellos y el hecho de que las condiciones sean adecuadas para el esparcimiento del evangelio, todo esto en su conjunto es bueno y agradable delante de Dios. Si rogamos nosotros, intercediendo por todos los hombres, por las autoridades, Dios puede y va a obrar en ellos y a través de ellos para que estas condiciones se logren. Muchas veces solamente nos quejamos, es que las autoridades deberían de hacer esto, mira. Y de repente vemos, y dije que no me iba a meter en detalles, pero de repente vemos a los pobres policías desarmados por los villanos, por los malos. Hermanos, necesitan nuestra intercesión. Necesitamos orar por las autoridades de manera urgente. Dios puede obrar en ellos y a través de ellos, para que tú y yo tengamos el campo abierto para predicar el evangelio y para que muchos escuchen y crean en el Señor. En otras palabras, nuestra oración intercesora tiene una llave que puede abrir puertas de gran bendición para mucha gente que está allá afuera, al borde de la muerte y de la muerte eterna, para que escuchen y se conviertan a Cristo. La pregunta o las preguntas son, para ir cerrando este mensaje: ¿quisieras vivir así? Rodeado de tranquilidad, reposo, piedad, honestidad. ¿Te gustaría que tus hijos vivieran así? ¿O te da lo mismo? ¿Quisieras hacer diariamente lo que es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador? Yo creo que todos, ¿no? ¿Estás dispuesto a anunciar el evangelio del Señor para que muchos vengan al conocimiento de la verdad? ¿Estás dispuesto a hablarle a esa persona que es tu amiga, tu amigo cercano allá afuera, que pasa las horas contigo, acompañándote en el trabajo, en los quehaceres del club o de la vida diaria, que a lo mejor te acompaña a la Soriana? Por años has tenido esa relación. ¿No quisieras compartirle el evangelio? A lo mejor Dios te da la gran bendición y sorpresa de que al oír se convierta a Cristo. Entonces, ¿estamos dispuestos, hermanos, a interceder por todos los hombres, por los que están en eminencia, en autoridad? ¿Te gustaría a ti y a tus hijos, y déjenme presumir un poquito, y a nuestros nietos, te gustaría que pudieran vivir quieta y reposadamente? Entonces tenemos que interceder por todos los hombres. Tenemos que orar por todos los hombres, por las autoridades. Empieza a orar, hermano.
de manera diligente, de manera constante, de manera urgente, que no te interese cuál es el partido que está ahí en el poder, que lo que nos mueva es la fe obediente a Dios, de poner en sus manos a esas autoridades, a esos gobernantes, para que Dios los use y podamos vivir quieta y reposadamente. Yo debo confesar, hermanos, que orar por las autoridades, por los que están en eminencia. Les he compartido aquí que hace tiempo descubrí que para mí escribir mis oraciones es de una gran ayuda, porque me permite concentrarme en lo que estoy orando, ser explícito en las peticiones. Pero debo confesar que si ustedes tomaran alguno de mis cuadernos en donde he orado, que ya están llenos, escasamente van a encontrar oraciones de mi parte por las autoridades. Eventualmente, por aquí y por allá, lo confieso y debo pedir perdón a Dios por eso, porque no he sido diligente en llevar a las autoridades con esa urgencia con la que nos dice este pasaje. Exhorto ante todo que hagas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por reyes y por los que están en eminencia. Y para vergüenza mía lo digo, porque ahí está la prueba. Ya no caben palabras ahí, no puedo ir a agregarle una oración. No, ahí está la evidencia. Pero eso no puede quedar así y no debe quedar así. Y si tú estás en una condición similar a mí, quizá también dices, bueno, sí, típicamente oro por mi familia, por mis amigos, por la salud de algunos conocidos, pero difícilmente o rara vez oro por las autoridades. Hermano, no es algo para dejar de orar, sino al contrario, es algo para ponernos a cuentas con Dios y decirle, perdóname, Señor, he sido negligente en este aspecto y quiero que me ayudes a ser diligente para a partir de hoy empezar a rogar, a interceder, a pedir, a dar gracias por todos los hombres y los que están en eminencia. ¿Te animarás a hacer eso, hermano? Que el Señor nos conceda ser fieles en esta intercesión. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Te pedimos perdón si acaso hemos sido negligentes en llevar esta encomienda a la práctica diaria. Te ruego que cada uno de nosotros, a partir de hoy, en fe, obedeciendo ese ruego tuyo, podamos empezar a interceder por todos los hombres, por las autoridades, para que la maldad no sea lo que domine. Porque si la maldad crece y domina, tu palabra es clara y dice que aún el amor de los creyentes podrá enfriarse. No queremos eso, Señor. Queremos ser un punto de partida para animar a otros creyentes a asignar en la semana por lo menos un día, Señor, en que recordemos con toda exactitud, con toda precisión, el interceder por las autoridades, para que todos podamos vivir quieta y reposadamente, que podamos estar con muchos más signos de piedad en el mundo, de honestidad, de tal manera que tu palabra pueda compartirse libremente y muchos vengan al conocimiento de la verdad. Te lo rogamos porque sabemos que tú vas delante de nosotros con tu brazo extendido, abriendo puertas, quitando obstáculos. No queremos, Señor, limitarnos a orar por las cosas
del mundo, lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir, el descanso, las vacaciones que vamos a disfrutar. Queremos que el alcance de nuestra oración sea conforme a lo que para ti es bueno y agradable. Que estemos intercediendo fervientemente para que tu palabra corra y sea glorificado tu nombre. Bendito sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.